años 60 hasta los 70, que ahí tomó el Jorge el tambo atacameño. Es que yo nací justo cuando el Jorge tomó el tambo, entonces me perdí para atrás, pues. Y tengo derecho a perderme también, pues. Oye, sí, no, pero un gran amigo el Jorge, ver hartas caras conocidas, hartos amigos, ¿cierto? De la cultura, ver a Mariela acá también sentada en primera fila, a nuestros amigos. ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Estamos listos para comenzar? ¿Estamos listos? ¿Todos dispuestos? Así que cuando ustedes me digan, yo le doy el pase a mi querida y un fuerte aplauso para comenzar este homenaje a Jorge Vallejos Bernal. Yo diría que habría que partir definiendo algo. En Chile, hablemos del norte, si estamos hablando del norte, desde la década del 60 hacia atrás nadie hablaba de identidad, ni en música ni en otro tipo de disciplina. Yo diría que la década 60 fue la explosión. En términos de ¿cómo se llama? Se empezó a darse cuenta la universidad como universidad que era una universidad del norte. Nació el Museo de San Pedro de Atacama, los primeros intentos de tener un instituto de estudios folclóricos nació en la década del 60, el 61 para ser más exacto, y fue el mismo año en que nació el conjunto folclórico de la Universidad del Norte, que derivó pero rápidamente, pero muy rápidamente en el norte. Y como tal fueron prácticamente pioneros. Este es nuestro querido Jorge Vallejos Bernal. Y de esta manera damos inicio al homenaje a su vida, brindando primero que todo un fuerte aplauso para todos quienes coordinaron esta actividad en homenaje a nuestro querido Jorge. Partimos saludando, muy buenas tardes a todos y todas, darles las gracias por estar acá el día de hoy. Nos convoca el propósito que trasciende al tiempo celebrar a quien fuera en vida don Jorge Vallejos Bernal en este primer aniversario desde su partida. Jorge entendió que la vida, al igual que una gran obra de ingeniería, se construye con cimientos. Como una obra bien concebida, levantó voluntades y sembró esperanza. Desde el rigor del casco y el plano, algo que nos une, hasta la sensibilidad de la pluma y del instrumento, Jorge nos enseñó a ser nortinos y a entender que esto es un compromiso también con la creación. Sean todas y todos muy bienvenidos a este resumen de la historia y la larga data, ¿cierto? Y muy productivo también de este hombre que dejó su huella en el cemento y también su corazón en el folclore. Realizaremos un sentido homenaje viajando a través de distintas facetas de la historia de la vida de Jorge. La idea es que también sea un espacio de conversación. Teníamos el tiempo súper acotado, pero la idea es que también podamos ir participando con varios de nuestros amigos e invitados. Hay un rincón en el desierto que guarda el secreto de su temple, de su alegría, el campamento minero de Chuquicamata. Fue allí donde Jorge Vallejos Bernal nació y creció, un escenario único que transformó su infancia y juventud en una de las etapas más hermosas y determinantes de su vida. Ahí a mi espalda ustedes pueden ver también las fotitos de Jorge. Vamos a ir desordenando acá un poco este cuento. Y todo esto dado que bajo este cielo nortino en que Jorge vivió su juventud, muy marcada por la libertad y una inmensa capacidad de creación, lejos de las ataduras. El campamento fue un laboratorio humano y artístico. En esta convivencia diaria, tan propia de la vida minera donde Jorge forjó los cimientos de su sensibilidad artística, nutriéndose de los colores, los sonidos, las tradiciones, y que más tarde plasmaría a través del folclore y de la literatura. Pero profundamente, esa juventud libre le permitió sembrar valores inquebrantables, los cimientos de la confianza mutua, de la hermandad. En Chuquicamata aprendió el verdadero valor de la comunidad, de la lealtad y el apoyo entre iguales. Todo lo que Jorge fue en su madurez, el profesional riguroso, el artista apasionado, el amigo entrañable, tuvo su origen allí, en esta hermosa juventud dorada bajo el sol del mineral, donde aprendió a amar su tierra y a su gente.
Vamos a transitar por distintos momentos de la vida de Jorge y para entender esta calidez humana es fundamental volver a la mirada a una etapa que marcó a fuego la juventud que atesoró durante toda su vida. Su paso emblemático por el Liceo de Hombres de Antofagasta. ¿Ya? Acá hay varios compañeritos del Liceo de Jorge, así que agradecerles también su presencia. En esas aulas y pasillos, Jorge fue no solo un estudiante más, fue por esencia un aglutinador de ideas, de voluntades. Su liderazgo natural no se imponía, sino que nacía desde el afecto, desde la empatía y lograba también generar profunda cercanía emocional con sus compañeros, con sus colegas y amigos. Jorge poseía la rara virtud de unir a las personas, de escuchar y de motivar a su entorno hacia espacios comunes. Pero quizás su mayor regalo fue su lealtad al pasado, algo poco habitual en los tiempos actuales. Jorge se convirtió en el custodio de la memoria de su juventud, encargándose de mantener vivo el recuerdo y el vínculo de su generación a lo largo de los años. Gracias a este espíritu convocante que Jorge poseía, el paso del tiempo no pudo borrar los lazos que nacieron desde el liceo. Hoy, al recordarlo en esta faceta, honramos al amigo incondicional, al hombre que entendió que la verdadera fraternidad es aquella que se cultiva con cariño y se defiende con orgullo durante la vida. Queremos invitar en este espacio, dado que esto es una mixtura entre un conversatorio y una tertulia, a uno de sus compañeros, ¿verdad? Que va a... ¿Por dónde está? ¿Dónde lo veo? Ahí lo tengo, ya. Moisés, nuestro amigo, perdón, ¿Pato? Ya. Entonces, vamos a invitar a don Patricio, ¿cierto? Que va a hablar en representación de los compañeros del Liceo de Jorge. Ya, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, este es un texto de don Omar Toro, que es de la generación del 64. Eso, ya está su público, don Pato. Para el amigo que nos dejó de acompañar físicamente desde hace un poco más de un año. Tratar de escribir sobre Jorge podría parecer algo sencillo, pero al mismo tiempo resulta difícil. Hay personas que pasan por nuestra vida dejando una huella, y Jorge fue una de ellas. Fue una de esas personas que realmente ayudan, no solo con palabras, sino también con acciones, estando presente cuando más se le necesitaba. Su disposición y calidad humana marcaron una diferencia en quienes tuvieron la fortuna de conocerlo. Por eso, encontrar las palabras adecuadas para describirlo no es fácil, porque su valor como persona va mucho más allá de lo que cualquier texto puede expresar. Jorge y la historia de nuestros encuentros, para comprender en toda su dimensión la labor de Jorge, que Jorge realizó en este grupo de quienes egresamos del Liceo de Hombres en 1964. Es necesario remontarse a los primeros años de este siglo. Después de numerosos intentos, llamadas, conversaciones y búsquedas, el esfuerzo comenzó a dar frutos. Fue posible concretar el primer encuentro realizado en el 2003 en el Automóvil Club. Parece que ahí hay una foto. Después de numerosos intentos, Autoclub. Con el tiempo también surgió la iniciativa de invitar a quienes habían sido nuestros profesores. La primera invitada fue la querida profesora Corita Navarrete. Posteriormente esa invitación se hizo extensiva a otros docentes que formaron parte de nuestra historia. Fue durante este proceso cuando comenzó a destacar de manera especial el aporte de Jorge Vallejo Bernal. Aunque no participó en la primera reunión, estuvo presente en todas las siguientes y se transformó en uno de los pilares fundamentales del grupo. Como maestro de ceremonia, preparaba cuidadosamente cada encuentro, elaborando los textos, proponiendo ideas y dando un sentido especial a cada ceremonia. Estas eran constructivas, con esmero, para que reflejaran nuestra historia, nuestros afectos y el espíritu que nos unía como generación. Hoy le echamos profundamente menos. Con el paso del tiempo hemos aprendido a valorar aún más la importancia de ese trabajo silencioso que realizaba antes de cada encuentro. Su legado permanece entre nosotros y constituye una parte esencial de la historia de nuestra generación. Muchos veíamos solamente el resultado final. Hoy comprendemos que aquello era fruto de una dedicación extraordinaria. Jorge entendía que estos encuentros no eran simplemente un almuerzo entre antiguos compañeros, eran una oportunidad para reencontrarnos con nuestra historia,
para recordar a quienes ya no están, para agradecer a nuestros profesores y sobre todo para fortalecer una amistad que ha resistido el paso de más de 6 décadas. Él creía mucho en la amistad. Su legado no está solo en las palabras que escribió ni en las ceremonias que condujo con tanta elegancia. Su verdadero legado está en el espíritu que ayudó a construir. Nos enseñó que la amistad también se cultiva, que los recuerdos deben cuidarse y que las tradiciones solo perduran cuando alguien les dedica tiempo y esfuerzo y generosidad. El mejor homenaje que podemos rendirle es seguir encontrándonos con el mismo entusiasmo y el mismo afecto que él puso en cada de nuestros encuentros. Gracias, Jorge. Tu trabajo, tu amistad y tu ejemplo permanecerán para siempre en la memoria de todos nosotros. Gracias a esos esfuerzos compartido, fue creciendo no solo el número de asistentes, sino también el sentido de pertenencia y amistad que hoy caracteriza a nuestra generación. Tanto ellos comprendieron que mantener unido a este grupo era una tarea que valía la pena, porque significaba conservar vida, una parte importante de nuestra vida. Hay personas que dejan una huella imborrable en nuestra vida. Jorge fue una de ellas. Las personas pasan, pero las obras permanecen. Jorge nos dejó una obra hecha amistad, generosidad y memoria. Ahora nos corresponde a nosotros cuidarla y hacer que continúe creciendo. Un abrazo en la eternidad. Jorge Valle. Agradecemos la valiosa, ¿cierto? Estas valiosas palabras del grupo de compañeros del liceo de Jorge, ¿cierto? La generación del año 64 del Liceo de Hombres. A continuación, y como dijimos que la idea era que fuera una tertulia, vamos a presentar un espacio musical que va a estar a cargo de la artista Claudia Silva y Javier Hijo Churí, con el tema de Quimeras y Utopías. Recibámoslos con un aplauso, por favor. Vayamos soltándonos, relajándonos de poquito. Aló, aló, sí. Muy buenas tardes a todos. No reniegues de un loco. Ellos han de empedrar uña y nudillo su propia vereda, aquella vidrio y catalejo, para mirar la vida con ojos tornasol. No te asustes de un loco, que los que lía un cable a tierra no saben de emoción. Que se jodan los ilusos, los cuerdos de vocación, que a un loco no se le olvida. Queda un pedacito de carne pegado a tu costilla y un diamante de fulgor en tu retina. Jorge, amigo y mentor, gracias por escuchar mi voz cuando apenas susurraba. Gracias por leerme con ojos generosos, por tu consejo sabio, por valorar mis letras chambonadas, pero que nacían de la guata, como tú me decías. Gracias por siempre, amigo mío. Tu tinta, tu temple, nunca se olvida. De Quimeras. Se hizo carpintero, albañil y obrero, pintor de quimeras, maestro jornalero, y pintó las nubes con su habilidad, corriendo tras de sus sueños, aunque fueran siempre adversos. Así se llenó la vida, utopías, corriendo tras de sus sueños, aunque fueran siempre adversos. Así se le fue la vida con quimeras y utopías.
Entre pelotas improvisadas, entre cometas de diario, entre veredas polvorientas, se le iba la vida. Subió a los andamios y llegó hasta el cielo, lo llenó de estrellas, medio el firmamento, y en noches oscuras me pinta una luna para que recuerde que su amor me alumbra, corriendo tras de su sueño. Se le fue la vida con quimeras y utopías, con quimeras y utopías. Muchas gracias. Amigo Jorge. Un fuerte aplauso para Claudia y Javier Churi en este homenaje a Jorge. Vamos a seguir avanzando y ahora vamos a entrar en un área que es como la más productiva o prolífera de la vida, dentro de la vida de Jorge. Él a los 17 años, siendo muy joven, ingresó a la Universidad Católica del Norte, incorporándose a la rama de béisbol, al coro universitario, al DUN e incluso conformó un grupo musical llamado Los Geysers. ¿Ya? ¿Se ven? Era multifacético Jorgito. Asimismo, y en esta línea dentro del área musical, cruzó el umbral del conjunto folclórico de la Universidad del Norte. Fue músico, bailarín y aunque nadie lo crea, terminó siendo el director del conjunto. No se me ocurre por qué. ¿Ah? Ahí los amigos van a decir después por qué. Bueno, todas estas actividades que dieron y llegaron, digamos, o confluyeron a llegar a su gran obra maestra que fue la gestión del tambo atacameño. Bajo su mando, el tambo se convirtió en un fenómeno cultural a nivel nacional. Logró algo histórico, unir la academia con la calle y el baile con la historia. Y tuvo en su visión plasmar todo este esfuerzo en un libro que hoy es una crónica oficial de la universidad y de su conjunto. Él no solo bailó nuestra historia, la organizó y además la defendió para las futuras generaciones, dejando este recuerdo vivo a través de su libro Tambo Atacameño. A continuación, y en representación del conjunto folclórico de la UCN, nos dará unas palabras la señora Karina Ibarra. Hola, buenas tardes para todos. La verdad que hablar de Jorge emociona y sobre todo es muy difícil resumir todo lo que él fue, ¿ya? Una persona muy sabia, un gran profesional, un gran director, en donde siempre estuvo la rigurosidad, la disciplina y por supuesto que el afecto. Y eso lógicamente que llevó a que nuestro tambo atacameño fuera siempre muy destacado, justamente por lo que mencioné recién, porque cuando hay disciplina, cuando hay rigurosidad, cuando hay afecto, todo cierto se plasma en aquello que eran los viernes y sábados cuando se formaba, ¿cierto?, por etapas, ya para la parte de invierno, la parte de verano, y siempre, ¿cierto?, nos faltaba capacidad porque todo el mundo quería ir a ver los espectáculos que nosotros, ¿cierto?, mostrábamos. Así es que, como les digo, resumir, porque es mucho lo que hay que hablar de él. Así es que muy contenta por esta oportunidad que me han brindado de representar a lo que fue nuestro tambo atacameño y sobre todo lo que él fue, lo que nos dejó. Y que siempre, ¿cierto?, nos vamos a recordar de él porque fue una maravillosa persona, junto a su esposa, ¿cierto?, Mariela. Así es que
Un abrazo grande, Jorgito, al cielo y gracias, ¿cierto?, también por haberme permitido ser partícipe de este tambo atacameño que llevamos en nuestro corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Un fuerte aplauso para ella y también para todos los miembros del conjunto que a través de ella hoy día quisimos también relevar. Nos vamos a pasar a otra faceta. Jorge ya dijimos, era bien multifacético y hay varias palabras o ideas, fuerzas que se repiten, ¿cierto? La disciplina, el rigor, el orden. Vamos a entrar a una faceta distinta de Jorge que tiene que ver con su trabajo como constructor de obras y también de la memoria histórica. Detrás del arte y del folclore existía también un profesional con una disciplina inquebrantable. Jorge Vallejo Bernal inició su camino en las aulas universitarias como estudiante de construcción civil, transformándose con los años en un pilar fundamental del desarrollo urbano de nuestra zona. Su trabajo no solo se limitó a proyectar y levantar estructuras. Jorge plasmó en el paisaje mismo de Antofagasta, actuando siempre con sensibilidad de un arquitecto y con el rigor de un constructor. Sin embargo, su compromiso con la edificación fue mucho más allá del cemento y del fierro. Jorge entendió que una ciudad no solo se construye con muros, sino que también con memoria. Fue esa profunda vocación patrimonial la que lo llevó a realizar un inmenso aporte en la literatura regional, convirtiéndose en el cronista de nuestra identidad urbana. De su puño y letra nacieron dos obras fundamentales sobre la historia de la construcción en Antofagasta. En esas páginas, Jorge no solo registró técnicas o fechas, rescató el alma de los obreros, la vida de los campamentos mineros y la evolución de una ciudad que crecía a través del desierto. Con sus libros logró que el patrimonio arquitectónico y humano de nuestra región quedara resguardado para las futuras generaciones, demostrando que su verdadera obra más duradera fue sin duda el levantar los cimientos de nuestra propia historia. A continuación, queremos, en nombre de sus compañeros constructores, recibir unas palabras de su amigo entrañable, don Óscar Coné Rojas. Aló, aló. Buenas tardes a todos y a todas. A mí me gusta el escenario, así que por eso me acerco. Bueno, Jorge, tenemos que remontarnos a marzo del año 74, cuando llegué a estudiar a la universidad e ingresé al conjunto folclórico. Él me recibió y de ahí nos hicimos muy amigos. Y para hablar de construcción voy a tocar dos momentos que creo que son muy importantes, o fueron muy importantes en la vida de él. Una fue la construcción o la remodelación, la adaptación, como queramos llamarlo, lo que fue el tambo atacameño, que era un viejo galpón palomero y ratonero también, que lo transformamos en esa sala que fue el tambo atacameño y se construyó un altillo, ¿ya?, para aumentar la capacidad, y trabajamos en ese altillo junto a los maestros que eran de la Universidad del Norte en esa época, y estuvimos, no sé, pero era día 24/7, como dicen hoy día, trabajando hasta que salió ese altillo y pudimos recibir mucho más gente, que era nuestra idea con esa obra. Esa fue como la primera obra de construcción en que estuvimos juntos. Y después, bueno, fuimos compañeros en algunas asignaturas en la carrera de construcción, porque yo entré a estudiar electrónica a la Norte, pero me cambié a construcción civil. Y por ahí tuvimos algunas asignaturas juntos. Y luego, cuando fuimos exonerados del conjunto en el año 80, él retomó la construcción con algunos otros colegas que habían sido compañeros de él, como los Cosiva, Pancho Miranda, el Pato Ruz, qué sé yo, etcétera. Por ahí está Manolo Matrás, que se debe acordar de ese lote. Son muchos. Dimas Avilés, qué sé yo. Y nos encontramos en la constructora Construcción Andina de Tomás Miller, Salomón. Y en esa constructora yo llegué a trabajar, ya estamos hablando de los años 84, 85, y construimos, él diseñó un conjunto de edificios que estaba ahí en Nicolás Tirado con Avenida Industrial,
que le llamábamos nosotros los nichos, porque eran chiquititos, eran departamentos de 35 metros cuadrados, de 4 pisos, eran 16 blocks, y que en Mejillones hay 2 blocks a la entrada, ya, aún esos se mantienen en pie. Estos los demolieron hace poco. Y eso los diseñó Jorge y los construí yo, por la constructora. Y luego, bueno, nos encontramos para los 55 años, bueno, todos los años celebramos los años de la carrera de construcción, y que yo ingresé a la universidad hace 30 años, ya llevo en la universidad, tengo 71, y para los 55 años de la carrera nos juntamos y uno de los desafíos fue escribir un libro sobre parte de la historia de Antofagasta. Y Jorge tomó el desafío y lo concluyó con lo que denominamos la primera piedra, ¿ya? Y la verdad que se tuvo que presentar al año siguiente porque hubo ahí un problema con los estudiantes, como siempre, y no pudimos hacer la actividad en el año, así que lo hicimos al año siguiente. Y para los 65, perdón, los 50, para los 60 sucedió algo muy similar y que creamos la segunda piedra. Y ahora estábamos iniciando el trabajo de la tercera piedra, que lamentablemente quedó inconclusa y que también habla de la historia. Por ahí algunos de los escritores que estuvo en la primera y en la segunda, queremos hacer algo con la tercera en homenaje a Jorge. Espero que yo no me vaya antes, pero esperamos terminarla. Creo que la historia es demasiado larga para contarla y faltan cervezas. Ok, gracias. Gracias, Coné. Ahí Jenny Rocío. Bueno, muchas gracias, Coné. Como ustedes pueden ver, uno de los amigos de larga historia de Jorge. Vamos a entrar en uno de los momentos que tienen que ver también con este Jorge, creador de mundos, ¿cierto? Guardián de la pluma, dicen por ahí. La creatividad de Jorge era un río inagotable que encontró en la palabra escrita su cauce más profundo y duradero. Jorge poseía el don de la pluma, una capacidad única para transformar la tinta en memoria viva, en relatos que capturaban con maestría el pulso de la cultura nortina, su amor por los libros y la documentación, que fue también una pasión que lo caracterizó con orgullo hasta los últimos días de su vida. Vamos a darle, por favor, la bienvenida a Moisés, que hoy nos acompaña con su hermoso y adorable hijo. Ellos nos van a interpretar un tema, porque como ustedes saben, Jorge era una de sus pasiones, también era la samba. Nos van a deleitar, ¿cierto?, con el tema Vídala del Nombrador. Bueno, para rellenar, comentarles que Moisés viene viajando del norte, de Mejillones. No fue fácil el viaje porque había harto taco, así que, Sí. pero alcanzó a llegar a tiempo. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación. Cuando Mariela me invitó a participar del homenaje a Jorge, ¿cierto? Le dije que sí inmediatamente. Le agradecí la invitación de corazón, porque me avisa si se escucha. Aquel cantorcito, yo soy el que siempre he sido. No me hago ni me deshago, y en este ser siempre he sido. Vengo del ronco tambor de la luna, en la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que vuelve a
hacia su oscura raíz minera. Soy el que canta detrás de la copla, el que en la espuma del río hay volver. Paisaje vivo, mi canto es el agua que por la selva sube a florecer. Yo soy el que pinta las uvas y las vuelve a despintar. Al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. Nombro la tierra que el trópico abraza, fuente de estrellas, cintura de luz, y al corazón maderero de Salta subo en bagualas por la noche azul. Vengo de adentro del hombre dormido, bajo la tierra gredosa y carnal. Rama de sangre florezco en el vino y el amor bárbaro del carnaval. Apenita soy arjona, raza que no se hay perder, y aunque me tiren al río, sobre la espuma hay volver. Muchas gracias. Bravo, bravo. Muchas gracias, Moisés. Y muchas gracias también a tu hermoso hijo. Oye, yo no me presenté cuando partimos. Pues mi nombre es Carolina Ovalle González. Está mi hermana por allá con mis sobrinos que nos venían a acompañar hoy día. Si se fijan, hoy día la actividad es súper familiar. A mí me trajeron porque se suponía que yo no me tenía que emocionar. Pero ver a Moisés con su hijo también es parte de lo que nos deja Jorge. Ese chiquillo. Vamos que vamos. Sí, es que lo veo, me acordé de Churi, al Churi que tocó recién la guitarra, lo conocimos así de chiquito igual. Ya. De su incansablemente creadora nacieron obras fundamentales que hoy forman parte de nuestro patrimonio literario. Recuerden que íbamos navegando y yo me traspapelé por este mundo de la creación, ¿cierto? Y de Jorge en su contexto de guardián de la pluma. En esta línea, libros entrañables son creados por Jorge como Dinamita, Cachurro y otros que podemos ver acá también en esta exposición que hicieron las chicas, ¿cierto? Donde Jorge rescató las vivencias de la pampa y el mineral. Obras del rescate cultural imprescindible como el tambo tacameño y sus dos textos capitales dedicados a la historia de la construcción, donde dejó plasmada la evolución urbana de su querida Antofagasta, ¿cierto? Que era un poco lo que veníamos conversando recién. Pero el talento de Jorge no se limitaba al formato de libro. Su voz y su pensamiento se esparcían semanalmente en la comunidad a través de agudos reportajes y valiosas columnas de opinión en espacios tan emblemáticos como la Linterna de Papel, donde además acuñó cierta amistad con don Andrés Sabela. Y también participando de otros diarios locales. En cada artículo, Jorge derramaba su inmenso conocimiento de la cultura del norte, defendiendo el patrimonio con rigurosidad del investigador y la sensibilidad de un poeta. Escribir era su forma de habitar el mundo, de conectar con su gente y de salvaguardar el pasado. Hoy, al honrar al escritor, recordamos a este hombre que, con generosidad y genialidad, nos regaló sus palabras para el norte grande que evidentemente nunca olvidaremos quién fue.
Para continuar en este segmento, queremos invitar a una de las entrañables amigas de Jorge. Jorge tenía muchas amigas, ¿no es así, Mariela? Algunas nosotras éramos celosas porque era más amiga de nuestras familias o de nuestras parejas que de nosotros, pero todos lo queríamos harto. Una de sus entrañables amigas, como decía, es la profesora maestra Patricia Bennett y don Patricio Bonilla, a quienes invitamos, ¿cierto?, a hacer un breve recorrido por la obra de Jorge. Empiezo yo mejor. Yo empiezo y te lo paso. Hágale. No, acá Sí, nomás, sí, acá nomás. Hola, muy buenas tardes. También quiero agradecer la invitación porque Jorge Vallejos es una institución que pertenece a toda Antofagasta, ¿no? Son tantos los amigos, tanta la dispersión que tenía en todos los ámbitos que uno ve caras acá que representan mucho más que lo que podría uno haber pensado. Yo conocí a Jorge en el verano del 67, cuando la Universidad del Norte hacía los cursos populares de verano en Toconao. Y el conjunto folclórico había llegado ahí también a, a presentarse en el pueblo de Toconao. Y obviamente al escucharlos cantar, yo me metía y trataba de cantar también un poquito, y alguien me descubrió. Me descubrió que era muy ronca y faltaban voces bajas de mujeres. Entonces, claro, ahí estaba la ocasión. Ahora estoy mucho más ronca porque ando muy resfriada, así es que no era tanto. Bueno, y en ese tiempo entonces nos hicimos muy amigos. Yo entré al conjunto y viví unos años espectaculares allí, 3 años justamente, porque ya venían los tiempos difíciles en que iba a cambiar todo. Venía el 73 muy cerca y eso hizo cambiar todas las cosas. Pero si descubrimos algo juntos con Jorge, fue su pasión por escribir. A él se le daba la escritura como se le daba la música, con una tremenda sencillez. Eh, y empezó a tener la necesidad de escribir cuando demolieron Chuquicamata, ¿no? Su pueblo, su ciudad de nacimiento. Y por eso el libro Dinamita empieza con esa historia, ¿no? Él dice, ¿qué pasa si digo voy y vuelvo y ya no está mi pueblo? Y ahí empieza el libro con esa fuerza, con esa tremenda fuerza que él tenía para incentivar y para meter e introducir en algo con tanta pasión como él lo hacía. Como yo estaba estudiando pedagogía del lenguaje cuando nos conocimos, en castellano en ese tiempo, siempre me dijo que quería escribir y que le corrigiera. Con el tiempo me transformé en editora de su libro más importante, que es el que está allí, el Tambo Atacameño, que es toda una institución tremenda. Creo que hay 2 libros fundamentales que se han presentado en estos 2 o 3 días. Uno fue el de Yerny González, que está aquí presente, sobre la vida de Nelly Lemus, y este libro, El Tambo Atacameño, que se lanzó y se hizo en el año 2002 y se replicó el 2022, porque fue necesario hacer una segunda edición. Ese libro no solo cuenta la historia de la aparición y la desaparición del tambo atacameño. Yo entré justo el mismo año que el tambo se inauguró, se creó. Vi cómo pintábamos los muros, cómo hacíamos las guardas y adornábamos ese galpón de que habló también Coné. Y fui testigo de todo eso porque yo entré el 1977, 67. Y ese libro, como digo, no solo contiene la historia del tambo atacameño, sino que contiene la historia de Antofagasta. Cuando uno va escuchando lo que pasaba, simultáneamente pasaban otras cosas que también cuenta en ese libro Jorge. No es simplemente la historia del tambo atacameño. Y por eso son documentos que no pueden faltar en una biblioteca del norte. No pueden faltar.
y hay que tenerlos y saber que ahí está nuestra historia. Nuestro padre Donoso, que era muy amigo de él, muy amigo mío también, bautizó a mis hijas, así que teníamos un afecto entrañable. Y el padre Donoso pudo capitalizar esta fuerza que eran los bailes religiosos. Ustedes recuerden que en ese tiempo eso eran ritos paganos que estaban prohibidos. Los bailes religiosos no podían venir al centro, tenían que actuar solamente en la periferia. Pero el padre Donoso consiguió, a través de la Iglesia Católica y todo lo fuerte que él era allí, que se pusiera atención y que eso era importante y que los bailes religiosos tenían sentido. Y allí empezó entonces toda una historia y eso se cuenta ahí muy bien en el libro de Jorge. Los libros que siguen, que ahí ya me puso como redactora, no sé qué, correctora de estilo, después me puso como editora, porque siempre lo acompañé hasta el último libro, hasta las Crónicas del Guatón, que ya han hablado de eso acá, y que esas Crónicas del Guatón recupera todas las crónicas que él hizo en distintos medios. Los libros están ahí para que los que vienen llegando sepan que hay que mirar también esos libros. Y en ese lenguaje que a él se le daba, pero con tanta facilidad, escribió 10 libros. 10 libros, eso no es fácil. 2 revistas que se llaman Tambo Tomo 1 y Tambo Tomo 2, que tienen una investigación folclórica, etnográfica, etcétera, excelente. Y novelas también. El Muro, Cachaza Sauer, ahí están, ¿no? Las Crónicas del Guatón, La Quimera de los Remolinos, Dinamita de nuevo, Cachurro, Cachaza, etcétera. Fíjense ustedes todo lo que hacía y todo lo que se ha contado aquí y se dio el tiempo para escribir 10 libros. Así que avergoncémonos un poquito de nosotros que no hemos escrito todo eso. Yo quiero manifestar acá que él fue un tipo extraordinariamente amable, leal, tremendamente exigente, mandón como él solo, nadie le podía discutir sus órdenes, pero era un tipo que al conocerlo uno no podía quedar indiferente y también uno crecía obviamente al lado de él. Felicito a Mariela por haberlo acompañado, conocí a Mary, por supuesto, también, y ellas dos hicieron una tarea extraordinaria también con este Jorginho que era un poco desparramado a veces. Eso dice. Bueno, yo ahora le paso a su amigo entrañable para que hable de Jorge. Gracias. La verdad es que yo no, les voy a decir la firme, yo no conocí a Jorge Vallejo hasta que él murió. Y lo conocí a través de YouTube. Y me pude dar cuenta mediante la entrevista aquí, comenzamos con la entrevista de Carlos Cantero, que el tipo tenía una penetración importante de lo que es el norte. Y en los libros, por ejemplo, ustedes, y tal como Baldomero Lillo tiene Subterra, Subsole, los libros de Jorge respecto a Cachaza, Crónicas del Guatón, Cabros de Ayer, y uno que me gustó mucho, La Quimera de los Remolinos, que es un regalo a su nieto. Y es como buscando el pescadito digamos, pero él se trata de un viaje desde Punta Arenas hasta Arica. Y lo penetra de los Malcún, del Cóndor, de cómo nació el carnaval de Arica, entonces le da es como un cuento de la gente del interior, con mucha inocencia, pero con mucho mensaje también. Y lo demás es, cuando queramos entender cómo fue el año, yo creo que desde el 50, entre la juventud, hasta pasado unos años atrás, en las Crónicas del Guatón, ustedes van a ver ahí cómo uno pensaba como cabro chico, cómo tenía su primer amor, cómo quería darle su primer amor, cómo le dedica los cuentos a su amigo, a Jaime Alvarado, a otro, cómo le dedica los cuentos a su dueña, que si se dan cuenta, claro, podría haber tenido muchas amigas, pero que él diga en su cuento, que le pregunta y habla con su dueña,
es una capacidad que tenía de la mujer de una penetración bien especial, digamos, la fijaba en una altura muy especial. Eso es lo que les puedo decir yo respecto a los cuentos, a los libros, y Tambo Atacameño es, si ustedes vieron, lo que sí yo tengo es todos los trabajos que él hizo en organización, de penetración en el folclore andino, y es un ápice, digamos, de todo lo que él investigó. Eso les puedo comentar nomás. Muchas gracias, don Patricio, y profesora Patricia también. Oye, estamos súper pilladitos en el tiempo, vamos a tratar de cumplir. Vamos a entrar ahora a una faceta que tiene que ver con el periodo de las tertulias artísticas. Continuando, como les decía, con la vida de Jorge, se destaca aquí el hecho importante, ¿ya? Uno de los hitos muy relevantes. En el año 2009, Lenka Vilicic Lemus, que estaba breve, te estaba buscando, a ver si me perdí. Ella, por supuesto, hija de la gran maestra Nelly Lemus Villa, se acercó a Jorge para mostrarle un local y no era más que la casa de su madre, ¿cierto? El antejardín que había sido hace poco restaurado. Y Lenka le hace saber su necesidad de optar por una sala de ensayo, ¿ya? Jorge, al ver esta sala, este espacio, inmediatamente empezó a dibujar los planos y a conformar con sus experiencias de antaño un espacio muy parecido a lo que fue el Tambo Atacameño. Conformaron una dupla muy comprometida con el folclore y con la creación. Jorge, junto a la mamá de Lenka, ¿cierto?, a la maestra Nelly Lemus. Estas tertulias artísticas conservaron siempre el aroma de lo que fue el Tambo Atacameño. Las primeras tertulias se realizaron el 10 de marzo del año 2010, donde se presentaron destacados artistas y fue una vitrina de todo el quehacer folclórico y también literario local. Finalmente recordamos a Jorge a través de estas distancias cortas, ¿cierto? El creador de las tertulias como gestor cultural. Él creía que el arte no solo tenía sentido por su existencia, sino que a través de la manera de compartirlo. En las tertulias él unía a poetas, ingenieros, músicos y no solo a través de la conversa, sino que también a través de este abrazo. Jorge era el puente, ¿ya? Jorge, para quienes no lo sabían, ¿cierto?, fue el eterno anfitrión de las tertulias artísticas, ¿ya? La alegría de este hombre hizo que la amistad con él también se traspasara a través de estas bellas artes. En este viaje, como muy bien recién decía la profesora Patti, ¿cierto?, lo acompañaron dos grandes mujeres. Nos vamos a centrar en la segunda de ellas, su dueña, como le decía Jorge, y queremos aprovechar de invitar a este escenario también a Mariela Navarrete, que nos va a hablar un poquito de la vida de Jorge como hombre de familia y creador. Aló. Bueno, tuve la suerte de conocer a Jorge el año 1962. Yo recién llegando de Talca, que me decía Carmela, y él era todo un galán acá, y por esas cosas del destino me invitó a uno de los malones que se hacían en esos tiempos, ¿no es cierto? Y nos conocimos bailando y fue una cosa así, pero mágica. Bailábamos rock and roll en ese tiempo y era como si hubiéramos bailado toda la vida. El destino nos jugó que nos separamos. Él hizo su vida y yo también por mi lado. Él tuvo 2 hijos con Mary, quien falleció después. Sus hijos están fuera de Chile y eso a él lo hacía sentir siempre muy falto como del cariño de sus hijos, de estar con la gente joven. Entonces por eso adoptó también, tenía hijas putativas, le decíamos, ¿cierto? Que aquí están la Jenny, Isi y la Carlita. ¿Dónde está? Allá está la Carlita. Entonces salía con sus hijas y lo pasaba súper bien y a mí no me llevaba, porque él quería disfrutar de la chiquilla. Bueno, ¿qué les puedo decir un poquito más de la parte íntima?
Jorge desde chico, él fue un alma libre. Él le gustaba la pampa, le gustaba ahí con las patitas en la tierra, jugaban y jugaban tirándose de los relaves, ¿no es cierto? Eso era, lo pasaba muy bien con eso. Jugaba a las bolitas también, campeonato, y fue campeón de las bolitas y cambiaban, hacían trueque con las revistas, etc. Les voy a contar una anécdota. Jorge siempre admiraba a la mujer, le gustaba la figura femenina y aprendió un poquito de matemática, ¿no es cierto?, ayudándole a la mamá, pues la mamá era modista. Entonces la mamá le dictaba cuando tomaba las medidas, y este era un pergine así, pues, pero le gustaba mirar. Así que él aprendió a escribir los números, ayudándole a su mamá, ¿no es cierto?, a sumar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso después lo saltaron de curso, no hizo el primer año, etcétera. Y bueno, la otra cosa que yo quiero destacar acá, Jorge le gustaba mucho compartir y tuvo pocos amigos del alma, pero hasta el día de hoy, hasta el día que él falleció, estuvo con ellos comunicándose y preocupados de él. Y ahora se preocupan de mí. Así es que, nada, no quiero extenderme más, darle las gracias, ¿no es cierto?, a mis amigos que veo por ahí que me están acompañando, y vamos a continuar con nuestra tertulia. Muchas gracias, Mariela. Un aplauso para... Bueno, comentarles que todo este homenaje que surge el día de hoy en memoria de nuestro amigo Jorge nace obviamente de primero cubrir la necesidad de recordarlo y cumplir también con una promesa con Mariela respecto de hacer este hito, ya de cumplirlo y hacerlo con el rigor de la disciplina que él tenía. Llegar al final de este recorrido por la vida de Jorge Vallejos Bernal no significa que estamos cerrando un capítulo, sino que abrimos de par en par las puertas de su memoria para que se quede con nosotros para siempre. Hemos recordado el día de hoy al joven libre de Chuquicamata, al visionario del folclor, al constructor de obras, al amigo incondicional del liceo y al escritor con tanta lucidez que plasmó el alma de nuestra tierra, de su propio corazón. Hoy nos toca despedir al hombre, pero no su obra. Su pluma no se apaga, sigue viva en cada página de sus libros y columnas. Su ritmo no se detiene, sigue latiendo en cada compás del tambo atacameño. Los lazos de amistad que cultivó siguen uniendo a quienes tuvieron el privilegio de llamarlo colega o amigo. La responsabilidad inmensa, la de cuidar el patrimonio que él tanto defendió, de mantener viva la hermandad, siga bajo el sol y Antofagasta siga mirando al mar. El nombre de Jorge Vallejos Bernal resonará eterno como parte del viento y de la historia de nuestra tierra. A continuación, para hacer presente esta despedida, dejamos con ustedes al taller de danzas Pampina o en homenaje a Jorge.
la presencia de este baile, con el compartir, desde el amor fraternal por el arte, la cultura y las letras, te despedimos. Hasta siempre, querido Jorge. Tu obra está terminada. Tu cimiento es firme y tu memoria ya es eterna. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy en este sentido homenaje, con sus palabras, con su arte y con todo su cariño. Un fuerte aplauso, por favor, para el taller de danzas pampinas dirigido por la maestra Nelly Lemus y su hija Lenka Bilicic Lemus. Un fuerte aplauso, por favor, despidámoslas y muchas gracias a todos y a todas.